Bien, ahora sí, vamos a ver, aguárdenme un rato, ya tenía el archivo abierto, voy a utilizar esto que es el semestre pasado, voy a compartir la presentación. El día de hoy debemos empezar con el capítulo final de la asignatura, ¿no? Ya llegamos al final. A mí ya me está llenando de emoción el terminar el contenido. Entonces, en teoría, debemos terminar entre esta y la siguiente semana, básicamente, ¿no? Es un contenido relativamente corto. Vamos a tratar de que sea lo más práctico posible para no entrar mucho en conceptos, ¿ya? Eh, y deberíamos, en ese sentido, debemos estar preparados, ¿de acuerdo? Bien, este último capítulo, pues, está referida a lo que es el ensayo de compactación en suelos, ¿no? Cuando hablamos, bueno, creo que es necesario, eh, en este caso, aclarar un poco el término de compactación, ¿no? Entonces, porque es un término nuevo que estamos introduciendo en nuestro contenido de la materia, ¿no? Entonces, el término de compactación es un concepto que se refiere o hace referencia ya por un lado, puede ser al mejoramiento de las propiedades del terreno o de las propiedades de un determinado material, ya, o segundo, puede estar referido también puede estar referido también a la conformación en realidad de diferentes estructuras, por ejemplo, como son las vías, ¿no? Entonces, nosotros para conformar la capa, su base, etcétera, y posterior a ello colocar el asfaltado en las avenidas, por ejemplo, pues nosotros requerimos realizar un procedimiento de conformación de estas capas de materiales. Y esta conformación en realidad debe ser realizado de manera controlada, obviamente controlando las propiedades a las cuales queremos llegar para cumplir con las condiciones del proyecto, ¿no? Entonces hay dos visiones por las cuales podemos ver nosotros, ¿no? Una con fines de mejorar las propiedades del material y otra con fines de más bien realizar conformaciones en realidad de diferentes estructuras, ¿no? Bueno, esta imagen en lo personal me agrada mucho porque es una fotografía muy ilustrativa de un trabajo en campo de la conformación de la capa base, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, pues una vía que está en proceso de construcción y bueno, si alguien nota por acá, hay todavía un desnivel, ¿no es cierto? Hay aquí un desnivel, aquí ya toda esta otra zona que está en esta parte, pues se puede ubicar que está ya conformada. Y en esta otra parte que está donde seguramente aquí el responsable está parado, pues vemos que hay un desnivel todavía. Seguramente que después de concluir con la conformación de esto, pues van a también conformar esta zona. Es habitual, digamos, seguir esa metodología de construcción en las vías, ¿no es cierto? Entonces, les decía, me gusta mucho eso porque es muy ilustrativa de la conformación de materiales. Uno coloca el material que va a utilizar acá como base para la carpeta asfáltica y empieza a darle unas ciertas características o propiedades al material que ha utilizado. ¿Cómo va a alcanzar estas propiedades o cómo uno garantiza que vamos a alcanzar estas propiedades? Pues es realizando un proceso que se denomina proceso de compactación. Y este proceso de compactación básicamente consiste en que nosotros debemos pasar, obviamente, encima del material con un equipo, ya un equipo
que sea lo suficientemente pesado, así vamos a definirlo inicialmente, ¿ya? Y que por el peso mismo de este equipo, pues la estructura del material suelto que estaba acá, pues va a empezar a tomar cierta consistencia, vamos a empezar a reducir los vacíos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente este equipo va a ir desde un punto hasta otro punto. Si estamos conformando, por ejemplo, toda esta longitud, la voy a marcar desde acá, miren, toda esa longitud, entonces el equipo tiene que ir desde acá, bajo esta misma línea, hasta llegar al punto final, ¿no? Entonces, a ese proceso se la denomina generalmente también como número de pasadas del equipo. Entonces, ese número de pasadas a veces es registrado con un valor n. Entonces se dice cuando termina de recorrer esta distancia, dice que el equipo ha hecho una pasada. Bueno, el equipo se va a dar la vuelta en este otro punto y va a retornar nuevamente por la misma línea, y entonces cuando llegue nuevamente a este punto inicial se va a denominar otro número de pasadas, y esto va a ir sumando de uno en uno, ¿no? Cada que concluya la ruta, pues va a ir sumando una unidad, y de esa manera vamos a encontrar un valor de número de pasadas adecuado, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de veces que pase este equipo por la misma zona para poder obtener pues las propiedades que estamos buscando, ¿no? Para poder obtener ciertas características. ¿Cuál es esa propiedad que principalmente se busca con el proceso de compactación? Es mejorar o controlar el peso unitario seco del material. Este es el dato que en realidad me sirve como punto de control para saber si mi material ya está en un punto adecuado, ¿no? Si ya puedo parar de dar los paseos con este equipo desde un punto a otro punto, ¿no? Entonces, esa es más o menos la concepción general. Cuando yo logre alcanzar los requerimientos de proyecto, entonces voy a decir, bueno, he concluido el trabajo y ahora podemos pasar a compactar otra zona. Y nuevamente rellenamos el material y volvemos a repetir el proceso, ¿no? Entonces, ese es el proceso de compactación en la conformación de, ya sean terraplenes, la conformación de capas base, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja. Entonces, en conclusión, y la compactación, pues, es un método que utilizamos como mejoramiento de las propiedades del material. Así se la conoce. Si nosotros la comparamos con los otros capítulos que hemos visto, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, que ya hemos concluido, bueno, este es un capítulo muy diferente a esos, ¿no? En todos los demás capítulos, hasta el 5, pues hablábamos inicialmente de determinar sus propiedades del suelo, primero. Luego hablábamos de entender el comportamiento del material, y ahora en esta última parte pues hablamos de cómo mejoramos ahora las propiedades de ese material, ¿no es cierto? Entonces cambia un poquito en este caso la concepción al respecto. Entonces simplemente quiero aclarar ese detalle. Algo que debo también puntualizar en este punto es de que el proceso de compactación en campo, obviamente aquí estamos en campo, no es tan simple, no es tan simple, sino más bien debe tener un cierto nivel de control, ¿no? Entonces, aquí el nivel de control es muy importante. Si no realizamos un buen nivel de control, si no realizáramos un buen nivel de control, obviamente aquí la compactación no va a ser adecuada. Ya no es un proceso fácil. Es por eso que siempre en este tipo de obras hay una persona encargada, una persona responsable, que se la denomina pues el supervisor, ¿no? Aquí tenemos a nuestro supervisor, quien es obviamente un profesional también de ingeniería, si es un ingeniero civil, que tiene la responsabilidad
ya que tiene la responsabilidad de controlar de que el proceso de compactación se lo realiza de manera adecuada, cumpliendo con las normativas primeramente. También se debe de cumplir con los procedimientos correctos de compactación, ¿no? Y de acuerdo a eso, luego verificar esta condición. Ese es su trabajo del supervisor en este tipo de obras. ¿Ya? Porque si no se alcanza las condiciones de proyecto, esto va a ser, vamos a decir que es una condición de proyecto, entonces este supervisor puede estar pues con toda la potestad, puede decirnos que no aprueba el proyecto y que debemos o rehacer todo este procedimiento o mejorar, ¿no? Entonces él tiene toda esa potestad de decisión en estos casos. ¿De acuerdo? Entonces es una persona muy importante. Por tanto, como he hablado de la importancia, este, este individuo de acá, este supervisor, así vamos a decirle, pues tiene que estar pues capacitado. No puede ir cualquiera. No podemos designar a cualquiera. Tiene que estar capacitado o bien capacitado en realidad. Tal vez debería de ser el término. ¿De acuerdo? Tiene que estar bien capacitado este señor. Bueno, ¿qué necesita saber? Necesita tener el conocimiento de los conceptos de compactación, primero, y es algo que nosotros vamos a ver acá en esta materia, en esta asignatura. Después no lo van a volver a ver, ¿ya? Entonces, les digo, entonces mucha atención en este contenido. Ya, después no hay otra materia, creo, que donde vuelvan a ver. Tal vez en carreteras 2, probablemente, pero eso ya es de décimo semestre, van a recordar algo, pero seguro que no como los conceptos que vamos a nosotros a describir. ¿Ya? Si no estuviera bien capacitado, pues obviamente acá los constructores, este es el constructor, este es supervisión, este es el contratista o constructora, entonces pues se va a dar cuenta de aquello y sabemos que el contratista siempre quiere ganar más dinero, ¿no? Siempre en menos tiempo. Eso es lo que en realidad es su objetivo, ¿no? Si logra eso el contratista, pues va a tener éxito en su proyecto, ¿no? Obviamente también debería de buscar lo mismo, ¿no? De que se tenga un buen avance en el menor tiempo, pero no por eso él puede dejar pasar algunos detalles. Entonces él tiene que controlar en realidad todas las características de la compactación y garantizar de que se tenga un resultado adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, en contexto general, pues he hecho una introducción a nuestro tema de compactación para poder empezar a revisar, por ejemplo, los diferentes conceptos. ¿De acuerdo? Vamos a tomar como guía fundamental, como guía básica en realidad, este tipo de estructuras o este tipo de obras. ¿Ya? Este tipo de obras. Entonces, todo nuestro contenido, pues la vamos a seguramente un poquito dirigir ya a estos conceptos, a la construcción de vías o terraplenes, que en realidad tienen el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, con esta idea, entonces vayamos a revisar ahora sí los conceptos básicos de lo que es la compactación. Como introducción, pues vamos a empezar por lo siguiente. Bueno, ¿por qué utilizamos el suelo como para conformar diferentes estructuras? Pues dice, porque es fácil, de disponibilidad fácil, es económico, ¿no? Y puede ser usado en la construcción de caminos, como la que hemos visto, terraplenes, también presas de tierra, ¿por qué no? ¿No? Pero requieren
un buen control de calidad, lo que les he dicho hace un momento. El supervisor tiene que estar ahí, tiene que hacer un buen control de calidad. Si no, no va a funcionar esto. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo pues, consiste en mejorar las propiedades ingenieriles de la masa del suelo. ¿No? Es todo de concepto, pero en términos generales que debo entender que voy a mejorar sus propiedades del suelo. Así simple, ¿no? Con la finalidad de obtener un suelo bien estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de la vida útil de la obra. Ese es el objetivo principal o el objetivo general que vamos a perseguir. Si empezamos a observar, por ejemplo, las ventajas que nos ofrece el buen manejo en realidad de la compactación, pues podemos observar varias, ¿no? Entre las que más o menos son las conocidas como las principales, pues tenemos cuatro principalmente que debemos apuntar. ¿Ya? La primera dice es aumenta la capacidad de carga del terreno. Es lógico y el esquema también es bastante ilustrativo, ¿no? Dice, si yo no compacto el material, por ejemplo, solo para entender, el esquema está de esa manera, pues el terreno pues aguantaría solamente 5 kilogramos, solo para entender. Si yo aplico el procedimiento de compactación a este mismo terreno, pues va a cambiar sus propiedades, es más, va a mejorar las propiedades, de tal manera que ahora va a poder soportar hasta el doble de lo que inicialmente podía soportar. Entonces esto, de hecho, a nosotros, a los civiles, pues ya nos llama la atención y decimos, entonces, pues antes de fundar, inclusive, yo, aunque sea por cultura general, debería de realizar un proceso de compactación, porque estoy viendo que me va a mejorar las cosas, ¿no? Entonces, solo por irnos, inclusive por el lado de la seguridad, puedo también definir aquello, ¿no? Entonces, es simplemente aquello en el primer punto. Perdón. Segundo punto, dice, va a reducir los asentamientos del terreno. Este es otro de las ventajas principales que nos presenta el procedimiento de compactación. Sabemos que en general uno de los problemas principales, ya uno de los problemas principales de la ingeniería es pues el tema de los asentamientos. Por favor, aguárdeme un ratito, tengo creo que ya la visita técnica. 5 minutitos, por favor.
Buenas tardes, nuevamente jóvenes. Van a disculpar, estoy con los problemas que les dije. Y la verdad les pediría por favor que podamos suspender la clase y mañana continuar nuevamente desde este punto, porque justamente han venido ya los técnicos a revisármelo y me están pidiendo que hacer algunas pruebas, por favor. Está bien, ingeniero. Está bien. Está bien, ingeniero.